Turista eligió lugares lindos y a buen precio. También Entre Ríos es otro lugar que está viviendo una temporada fabulosa. Pero bueno, acá estamos en el living, en el living del amor. Así es. Así es, no me hagas el gato, ¿eh? ¿Por qué? No me hagas el gato conmigo. ¿Por qué? Momento. ¿Tenemos algo para tomar? Mejor, basta, Leandro. Vamos a hablar con el doctor. Le damos la bienvenida a Alejandro, al doctor Alejandro Anderson. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estaba contento con el lugar en donde te recibimos, ¿viste? Cómo cambiamos la casa. Me encantó, está re lindo. Claro. Bárbaro, muy Vos lindo. no sos nuestro médico neurólogo de cabecera, ¿eh? Cuando tenemos algún olvido o algo, siempre cuando tenemos algún problema, lo llamamos al doctor Alejandro, que siempre está presente. Pero bueno, bienvenido. Vamos a hablar justamente de este tema de la memoria. ¿Cuándo hay que empezar a preocuparse? ¿Viste? Cuando decís, uy, me olvido todo, soy un desastre. ¿Los olvidos son normales o no son normales? Bueno, ante todo, olvidarse, bueno, es normal. Si no, seríamos Funes el memorioso. Exactamente. O sea, de Borges. por cada hora de vida necesitarías una hora para recordar todo lo que viviste. Así Claro. que está bien eso de ir, digamos, seleccionando, ¿no? discriminando Sí. la información y almacenando solamente una parte. Eso está ok. ¿Se almacena lo importante? Y se almacena lo importante. O lo que nosotros pasa es que lo consideramos, importante depende de muchas cosas. A veces depende de cosas conceptuales, de cosas intelectuales, a veces depende de cosas emocionales. Y uno, bueno, parece que es como caprichoso lo que almacena, pero sí, realmente se almacena lo importante. Y el tema es que cuando uno tiene, cuando uno vive, cuando uno, digamos, se mueve en el mundo, uno tiene que aprender, tiene que conocer. Y si nosotros no memorizamos, estaríamos aprendiendo todo el tiempo. Lo que pasa es que tenemos un determinado lugar para guardar la información. Sí. Si bien tenemos muchas neuronas, tenemos 100.000 millones de neuronas. Y cada neurona se conecta con 50.000 neuronas. Así que hagan la cuentita, 100.000 millones por 50.000. En esas conexiones guardamos la información codificada. Ahora, cuando nosotros aprendemos, ¿qué hacemos? Nosotros le prestamos atención a un determinado hecho. Ese determinado hecho, la fuerza con la cual se puede grabar, depende de lo emocional y depende de que nos va a resultar útil o no, digamos, en el futuro. Pero primero te tiene que entrar por los sentidos, por la vista, por la sensibilidad, por el gusto, por el olfato, por el oído. Y uno lo decodifica y lo transforma. Entonces primero tenés una memoria muy cortita, que es esa cosa, ¿viste? Cuando uno le queda esa imagen visual pegada al ojo, Claro. o esa sensación, o ese olor, Claro, o no, y ese hay personas sonido. que tienen distinto tipo de memoria, viste que está la memoria auditiva, Obviamente. la memoria visual, O kinestésica. claro, viste, hay distintos. Entonces vos convertís, ¿no? Haces como una decodificación de eso. Y eso después lo vas a guardar. Y la memoria, ¿qué otra etapa tiene? El poder traer el recuerdo. O sea, tiene varias etapas eso. Y el tema, a veces, lo que resulta sobre todo caprichoso, es ¿qué puedo recordar? ¿Cómo hago para traer los recuerdos? ¿Verdad? Viste que a veces uno se acuerda de cosas y dice, ¿por qué me estoy acordando de esto ahora? Claro. Y la memoria es muy contextual, a veces depende del lugar donde te dijeron las cosas. O al contrario, uno quiere acordarse y se lo tengo en la punta de la lengua, y Claro. no te acordás y no te sale. ¿Y cuándo empieza a ser patológico? ¿Cuándo me tengo que preocupar si tengo estas ausencias, estas nubes de memoria, de falta de Primero memoria? que, bueno, como decíamos, uno no se puede acordar de todo. Entonces, evidentemente que hay cosas que no tiene sentido recordar. Hay una memoria de trabajo, que si yo te digo, mira, este número de teléfono, estás trabajando. Pero digamos, si yo me dedico a determinada actividad y las cosas importantes de esa actividad empiezo a no poder recordarlas y antes las recordaba, evidentemente que estamos ante un problema. Nosotros los médicos, los neurólogos, en general hacemos una diferencia entre el olvido benigno y el olvido patológico. ¿Cuál es el olvido benigno? Bueno, lo tengo en la punta de la lengua y al rato me puedo acordar. Te aparece. Sí, cuando quiere decir? no te esforzás demasiado, te acordás. No lo perdí, lo tenía adentro de mi cabeza el dato, pero el acceso a la información está un poco más complicado que lo que tendría que haber estado. El olvido benigno es como que te ponen una alerta, pero uno no lo llega a clasificar como algo necesariamente patológico. En cambio, cuando vos no te acordás más del dato, cuando el dato se perdió, entramos en el campo de la enfermedad, en el campo de lo patológico. Y cuando uno tiene muchos olvidos patológicos, uno puede sospechar
que la persona tiene un deterioro de su capacidad intelectual. El deterioro de la capacidad intelectual se llama demencia. ¿Qué quiere decir? Que el cerebro tiene menos circuitos que funcionan, porque parte de los circuitos se han perdido seguramente, para poder aprender. Las demencias pueden ser de distinto tipo. Hay demencias que son porque hay un desgaste vascular. Las arterias fallan, las arterias se gastaron, esa es la demencia multiinfarto. Esa depende de que se gastan los vasos sanguíneos por los factores de riesgo, la hipertensión, el tabaquismo, el estrés, bueno, todo ese tipo de cosas que siempre repetimos. Sí, complican, sí. Y si no, pueden ser enfermedades degenerativas. ¿Cuál es la principal enfermedad degenerativa? El Alzheimer, que es el responsable del 50% de las demencias. Pero pues hay otras enfermedades, otros tipos de demencias que también son genéticas, también tienen predisposición genética, menos conocidas, pero que, digamos, explican todo el tipo de, todos los trastornos de memoria que tiene la gente con la edad, la demencia de los cuerpos de Lewis, la demencia frontotemporal, etcétera. Cuando hablas de factores genéticos, ¿esos factores genéticos pueden ser hereditarios? Los factores genéticos sí, los factores genéticos son hereditarios. Lo que pasa es que a veces son caprichosos, a veces son muy sutiles. En la medida que vamos afinando los métodos de estudios, podemos entender mejor a la genética. Mira, hablando, por ejemplo, del Parkinson. Cuando yo me recibí, y hasta unos años después, que no es hace tanto tiempo, me decían, el Parkinson, el 5% del Parkinson es genético, el resto es esporádico, depende de factores ambientales. Al día de hoy, cuando hablamos de Parkinson, más del 50% es genético, porque se fueron descubriendo genes y genes y genes y se fueron encontrando mecanismos, porque no siempre la herencia o la genética llega rápidamente de una generación a otra. A veces saltea generaciones, a veces es más sutil. Los genes no son siempre de blanco o negro, que si lo tenés te enfermas y si no lo tenés estás sano. Hay muchísimos grises. Los genes a veces se expresan en un 20%, en un 30%, en un 40%, no es todo blanco o negro, como les decía. Y entonces la genética se sabe que juega mucho. Yo les cuento, dentro de unos años el tema genético va a explotar. O sea, vos vas a poner el dedo con una gota de sangre sobre la microplaqueta y te va a decir, bueno, usted tiene tanto por ciento de tener de próstata, usted tiene de los 20 genes que hay para el Alzheimer, usted tiene 12 genes y entonces le conviene tomar este remedio para tratamiento genético, compensar tal falla genética. En la medicina pasa, como si pasara en la tecnología también. Viste que en la tecnología, por ejemplo, el avance cada vez es más rápido. Antes los cambios se daban en 20 años, ahora los grandes cambios se dan en poco tiempo. ¿En la medicina también pasa esto? En la medicina pasa, mirá, y yo no sé si 6 años, hasta hace poco tiempo se decía, en 6 años cada uno de los conocimientos que aprendiste es reemplazado por uno nuevo. Quiere decir que si vos te metes a la cápsula del tiempo por 6 años, abrís los ojos 6 años después y estás desactualizado en un 100%. Impresionante, porque pero me parece que los 6 años se quedó largo. Se quedó en el tiempo, justamente. Yo he leído esta semana que hay médicos, científicos, que están diciendo que las curas contra el cáncer y el SIDA están muy bien avanzadas, para poder en cualquier momento ya presentar alguna de esas vacunas o como sea, alguna cura a estas grandes enfermedades. ¿Es posible? Sí, porque próximamente. Mira, hay un montón de estrategias hoy en día bien armadas para compensar las fallas genéticas. Lo que pasa es que las estrategias y los medicamentos biológicos y muy complejos que compensan las fallas genéticas y los análisis de sangre que logran saber cuál es el gen que te está enfermando, todavía está en el nivel de los protocolos de investigación. ¿Qué quiere decir? Que no bajó eso al nivel asistencial, al consultorio de todos los días. Vos podés disponer de esas genotipificaciones y disponer de esos tratamientos para los protocolos de investigación, pero todavía no para el consultorio. ¿Por qué? Porque siempre los tiempos de análisis y de observación te llevan 4 o 5 años. Ahí forzosamente el tiempo te detiene un poco. Pero por eso te digo,
dentro de los próximos 5 a 10 años el tema genético va a explotar y va a cambiar por completo la manera que tenemos de ver a los pacientes. Así como en entre los años 70 y los años 80 la medicina cambió, la neurología cambió, porque la neurología la podemos dividir antes y después de la tomografía computada. Imagínate la neurología sin la tomografía o sin la resonancia. Es otra. Bueno, dentro de 5 o 10 años, seguramente el tema genético va a provocar otra vuelta, otra bisagra a la historia, y entonces vamos a tener otro modo distinto de acceder, de estudiar y de tratar. Alejandro, volviendo al tema de los olvidos, por ejemplo, caso cotidiano, ¿no? Uno se va de la casa, cierra con llave, a las 2 cuadras se da cuenta y dice, uy, me olvidé enchufado algo, o me olvidé el aire acondicionado prendido. Digo, a mí me pasa, hay mucha gente que le pasa, no soy tan raro, Edith. Pero digo, ¿qué pasa en ese caso? Mira, por un lado, uno se puede olvidar... pesado. En ese caso te lo respondo yo. ¿Por qué un pesado? Tenés que volver a tu casa. Uno se puede olvidar de las cosas, porque hoy en día, y justamente por la tecnología, la manera que tenemos de movernos y de pensar ha cambiado. Estamos muy multitasking, muy multitarea hoy en día. Tenemos, yo no sé si distractores, pero tenemos distractores, usamos esa palabra cuando hablamos de los chicos en el colegio, tienen muchos distractores, ¿no es cierto? El teléfono, el iPod, la computadora, el libro de texto, etcétera, la tele. Bueno, nosotros los adultos estamos igual. Entonces, claro, uno está en la casa, está programando salir, está pensando en lo que tiene que hacer en tu casa del programa. Te llaman por teléfono y te dicen, no te olvides de tal cosa. Pero eso, digamos, es normal, no es ninguna se olvida de las cosas. Y cuando cuando venís al trabajo, el contexto hace que seguramente algún factor común te haga acordar de lo que no te acordaste en su momento y decís, ¡tac!, me olvidé tal cosa. No, pero yo he vuelto varias veces, 2 o 3 cuadras, he vuelto a ver qué pasaba. Pero digo, no es preocupante. Digo, son cosas que pasan normalmente. Pague la consulta, por favor, pague la consulta. Los pacientes al consultorio muchas veces vienen por el tema de la memoria. ¿Cuál es la primera pregunta que uno les hace? ¿Cómo era usted antes? Yo siempre fui distraído. Te dicen, bueno, entonces estamos igual. Ahora, otra cosa es que uno atiende a un paciente que le diga, mire, doctor, yo nunca usé agenda, yo no me anotaba todo, me acordaba todas las fechas. Y desde hace un año, bueno, me pasa esto, me pasa lo otro. Bueno, ahí cuando llama la atención, entonces les haces a los pacientes un estudio, una evaluación, para ver si tienen un cuadro cerebral orgánico. Ahí le pedís la imagen, la evaluación neurocognitiva, donde vemos exactamente qué tipo de memoria es el que está comprometido. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que uno se le comprometa la memoria episódica, que es la de largo plazo, pero a la que tiene un tiempo y un lugar. La memoria histórica es, yo vos te pregunto, ¿quién fue tu compañera de banco de segundo grado? ¿A dónde fuiste de vacaciones hace 3 años? Esos datos están ligados a un tiempo, a un lugar y a tu historia. Por el lugar donde se almacena eso en el cerebro y por cómo actúa la enfermedad de Alzheimer, que es la responsable del 50% de las demencias, que altera la zona del hipocampo, altera el Alzheimer la memoria episódica. Entonces, si tenemos un paciente con una alteración de la memoria episódica, podemos sospechar que tiene chance de Alzheimer. Pero si es otro el tipo de memoria comprometido, a lo mejor tiene otro cuadro distinto. Dicen que, dice la ciencia, que si tenés un poquitito de hambre, mejora la memoria. ¿O es una pavada esto? No, pero bueno, ahí depende, porque tener hambre depende de muchas cosas. Pero no está relacionado. No, porque el tener hambre, imagínate que puede depender de tantas cosas físicas.